Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Pablo Josué Rodríguez Herrera. Mi número carnet es 5990-191832. El día de hoy yo les voy a explicar la relación de muchos a muchos de nuestro diagrama ER sobre los Juegos Olímpicos. Como podemos observar en pantalla, tenemos la relación que yo escogí, que es relación de muchos a muchos, que tiene la entidad ronda y la entidad equipo. Como podemos observar, la entidad ronda tiene los atributos marca, número de ronda, nombre de ronda, nombre del deporte, la unidad de medida y tiene ID de ronda. Esta entidad tiene relación de muchos a muchos con la entidad de equipo. Equipo tiene atributos como ID de equipo, disciplina, país, nombre del participante, nombre del deporte y el género. Entonces, para verlo más detallado, nos dirigiremos a diagrama relacional. Como podemos observar, aquí tenemos la tabla ronda, que tiene su llave primaria, que es ID de ronda, tiene unidad de medida, nombre del deporte, nombre de ronda, número de ronda y marca. Y aquí tenemos la tabla equipo, que tiene como llave primaria ID de equipo, tiene nombre del deporte, el país, la disciplina, nombre de participantes y el género. Como sabemos, los DBMS o la parte lógica no soporta las relaciones de muchos a muchos. Es por eso que se crea como una tercera tabla o una combinación de ambas tablas, en este caso de ronda y equipo, que nos dice que tiene los campos de I de equipo como llave primaria y también tiene como I de ronda como llave primaria. Esto quiere decir que tenemos una única llave primaria con dos campos. También tenemos que estos dos campos también son llaves foráneas, porque esto quiere decir que I de ronda nos relaciona hacia la tabla de ronda y I de equipo nos relaciona hacia la tabla de equipo. Y como podemos observar, al crear esta tercera tabla tenemos una relación de uno a muchos y una relación de uno a muchos. Entonces nosotros así sí podemos representar en el DBMS nuestra relación de muchos a muchos. Entonces a continuación yo explicaré la creación de las tablas, de las llaves primarias y foráneas y cómo crear la relación de muchos a muchos. Bueno, entonces a continuación vamos a crear la tabla ronda. Por efectos prácticos vamos a pegar el código de la creación de la tabla ronda. Eso sí, vamos a explicar paso por paso cómo fue que se creó la tabla. Entonces aquí podemos observar que aquí tenemos el código de la tabla ronda. Aquí tenemos create table, que es para crear la tabla, el cual tiene un nombre que dice ronda. Abrimos paréntesis y aquí tenemos sus campos. Tenemos I de ronda, que es de tipo entero, no acepta ningún decimal, por eso dice number 8,0. Entonces nosotros podemos ingresar cualquier número entero que sea sin decimales y este lo declaramos que no puede ser nulo. Esto quiere decir que siempre debemos ingresar un dato dentro de el campo ID de ronda. También tenemos otro campo que se llama unidad de medida, que es de tipo varchar 2, el cual tiene una longitud de caracteres de 255. Esto quiere decir que nosotros tenemos 255 caracteres disponibles para llenar la tabla o llenarle este campo. Quiere decir que podemos ingresar letras, números, símbolos como punto, guión bajo, etcétera. Tenemos otro campo que se llama nombre ronda, que también es de tipo varchar 2,
y tiene una longitud de 255 caracteres. Tenemos otro campo que se llama nombre de deporte, que es de tipo varchar 2, 255 caracteres. A continuación tenemos un num ronda, que significa número de ronda, que es de tipo número, o podemos ingresar un número entero sin decimales. Por eso coloco aquí number 8,0. Podemos colocar cualquier número de tipo entero de hasta 8 cifras, pero no va a llevar ningún decimal. Por último tenemos el campo que se llama marca, el cual es de tipo número, y en este sí podemos colocar hasta 8 cifras y 2 cifras después del punto decimal. Entonces aquí podemos colocar cualquier número que tenga hasta 2 cifras decimales, y eso sería su condición. Y por último tenemos la declaración de la regla, que dice que vamos a crear la ronda-pk o la primary key, y seleccionamos qué campo queremos que sea nuestra llave primaria. En este caso nosotros seleccionamos que sea la llave primaria el id de ronda. Se coloca dentro del paréntesis, se coloca la palabra enable y cerramos con nuestro punto de coma y nuestro cierre del paréntesis. Entonces, si nosotros ejecutamos este código, podríamos observar que dice que la tabla ronda fue creada. Entonces aquí estarían nuestros campos y nuestra llave primaria de la tabla ronda. A continuación voy a explicar la tabla equipo. Por efectos prácticos voy a pegar el código de la tabla equipo, más sin embargo lo voy a explicar para que quede claro cómo fue que yo creé estas tablas. Entonces observamos que aquí tengo la creación de la tabla equipo. Colocamos create table para crear la tabla llamada equipo. Abrimos paréntesis. Tenemos un id de equipo de tipo número. Este va a ser un número entero de 8 cifras con 0 decimales, o sea, solo vamos a aceptar números enteros, y este no puede ser nulo. Quiere decir que siempre debemos ingresar un número entero y no puede quedar en blanco este campo al momento de ingresar datos. Tenemos otro campo que se llama país, de tipo varchar 2, que tiene una longitud de 255 caracteres. Tenemos otro campo que se llama disciplina, tipo varchar 2, que también tiene 255 caracteres. Entonces aquí nos podemos extender con la explicación de qué disciplina está participando un equipo, ya que tenemos 255 caracteres para escribir. Entre ellos cuentan los números, letras, los espacios que uno da al escribir y cualquier tipo de símbolo como es el punto, la arroba, y etcétera. Tenemos un nombre de deporte que es de tipo varchar 2 con una longitud de 255. Nombre de participante que es de tipo varchar 2 con una longitud de 155. El último campo que tenemos es el campo género, tipo varchar 2 de 255 de longitud de caracteres. Por último tenemos el constraint de la declaración de la llave primaria de nuestra tabla de equipo. Entonces nosotros observamos aquí que tenemos equipo-pk, después dice primary key y seleccionamos cuál es el campo que va a ser nuestra llave primaria. En este caso vamos a seleccionar id de equipo. Entonces colocamos id de equipo entre paréntesis y dentro de las comillas y colocamos la palabra enable. Por último cerramos el paréntesis y colocamos punto y coma. Si nosotros ejecutamos este código, podremos observar que nos va a crear la tabla llamada equipo, y si fue creada.
Aquí tenemos el código de la creación de la tabla clasificación. Colocamos un create table y el nombre de la tabla, que en este caso es clasificación. Abrimos paréntesis. Colocamos el primer campo, que es id de ronda, de tipo número entero, que no acepta ningún decimal. Por eso dice number 8,0 y que no puede ser nulo. Quiere decir que siempre debemos colocar algún dato al momento de ingresar los datos que nosotros deseamos. También tenemos un id de equipo, que es de tipo entero sin cifras decimales y que tampoco puede ser nulo. A continuación tenemos la creación de la primary key de nuestra tabla clasificación. Esta primary key está formada por dos campos, los cuales son id de ronda y también id de equipo. Colocamos la palabra enable y cerramos nuestro paréntesis y nuestro punto y coma. Entonces sabemos que estos dos campos, id de ronda hace relación a la tabla ronda y id de equipo hace relación a la tabla equipo, y como en esta tabla solo puede haber una llave primaria, es una única llave primaria formada por dos campos, id de ronda y también el campo id de equipo. Entonces, si nosotros ejecutamos este código, podremos observar que se nos va a crear la tabla clasificación. Por último, explicaré cómo crear las llaves foráneas de cada tabla, y también esto nos ayudará para crear la relación de muchos a muchos. Entonces, por efectos prácticos, colocaré el código aquí y de igual manera lo iré explicando para su mejor entendimiento. Aquí colocamos alter table, que se va a alterar la tabla. ¿Qué tabla se va a alterar? Es la tabla clasificación. Vamos a añadir un constraint, la cual dice clasificación for a key 0 o fk0, lo cual es la llave foránea. Aquí colocamos qué campo va a ser la llave foránea, en este caso va a ser id de ronda, y hacemos referencia a la tabla ronda. Esto quiere decir que id de ronda hace referencia al campo id de ronda de la tabla ronda. Entonces, si podemos observar, dice que también está enable y cerramos con punto y coma. Por último, tenemos la alter table clasificación. Añadimos un constraint que es clasificación fk1, lo cual es otra llave foránea. Colocamos for a gain y seleccionamos el campo que queremos que sea la segunda llave foránea. En este caso sería id de equipo, que hace referencia a la tabla equipos en el campo id de equipos. Colocamos enable y terminamos con un punto y coma. Si nosotros ejecutamos este código, podremos observar que dice que la tabla clasificación ha sido alterada, y otra vez nos dice que la tabla clasificación ha sido alterada. Entonces, a continuación les mostraré, por así decirlo, el diagrama relacional que genera Oracle, para ver que si tenemos la relación de muchos a muchos. Entonces, a continuación tenemos que actualizar nuestra base de datos o nuestra conexión a la base de datos. Aquí tenemos las tablas que hemos creado el día de hoy. Tenemos la primera tabla, que es ronda. La primera tabla, que es ronda. Tenemos sus campos y su llave primaria. La segunda tabla que creamos es equipo. Entonces solo la arrastramos.
También tenemos aquí sus campos y su llave primaria. Y por último, vamos a arrastrar la tabla clasificación. Vamos a arrastrar la tabla clasificación. Y como podemos observar, sí nos creó la relación de muchos a muchos. Aquí tenemos la tabla ronda, la tabla clasificación y la tabla equipo, cada una con sus llaves primarias. En este caso clasificación tiene una llave primaria con dos campos. Y tenemos las llaves foráneas, que en este caso I de equipo hace referencia a la tabla equipo y I de ronda que hace referencia a la tabla ronda. Y esta sería la demostración de que sí nos creó la relación de muchos a muchos. Una vez terminada la creación de la tabla ronda, la creación de la tabla equipo, la creación de la tabla clasificación, cada una con sus llaves primarias, y también la creación de las llaves foráneas de cada tabla para lograr la relación de muchos a muchos. A continuación voy a explicar la inserción de los datos. Por efectos prácticos vamos a pegar el código, pero de igual manera lo explicaré para que quede claro cómo fue que lo creé. Entonces aquí tenemos la inserción de datos, tenemos un insert into, vamos a ingresar datos en la tabla ronda, colocamos los valores o values. El primer valor que encontramos es el I de ronda, el cual coloqué el número 1. También tenemos la unidad de medida que son segundos. Tenemos el nombre de la serie que es serie 1. Tenemos el nombre del deporte que es relevo 4 por 100 metros. También tenemos en este caso es el número de ronda. En este caso decimos que es la número de ronda 1. Y tenemos la marca que fueron 38.02 segundos. Tenemos otro insert into que se llama ronda, que vamos a insertar datos en la tabla de ronda. Tenemos los values o los valores que vamos a ingresar, que es el I de ronda es el número 2. Tenemos los segundos, tenemos que es la serie número 2 o la serie 2. Tenemos el nombre del deporte que es relevo 4 por 100 metros. Tenemos, en este caso es el número de ronda que colocamos, número de ronda es 2 y colocamos en la marca colocamos 37.84 que serían segundos. Entonces ahí estaría la inserción de datos en la tabla ronda. Si nosotros le damos a ejecutar este código, podemos observar que dice filas insertadas. También vamos a insertar datos en la tabla de equipos. En la tabla equipo tenemos insert into, tabla de equipo. Los valores que vamos a ingresar es el ID del equipo, que en este caso coloqué 10. Tenemos el nombre del equipo que es Jamaica, la disciplina en que participa que es atletismo. Colocamos también el nombre del deporte que es relevo 4 por 100 metros. También tenemos el otro campo que es el nombre de participante. En este caso coloqué Jamaica, ya que tenía cuatro nombres el equipo de Jamaica, pero se sobreentiende que Jamaica va a ser el equipo que va a participar. Y tenemos por último el género de los mismos, que es masculino, porque los 4 participantes son hombres. Entonces si nosotros ejecutamos esta línea de código, podremos observar que dice que una fila fue insertada. A continuación vamos a ingresar datos en la tabla clasificación. Vamos a colocar values.
vamos a colocar el 1 que es el ID de ronda, y también vamos a colocar el 10 que es el ID del equipo. Entonces si ingresamos dos datos también aquí, ponemos otro insert into en la tabla clasificación, y los valores van a ser el número de el ID de ronda que es 2 y el ID del equipo que va a ser el mismo que es 10. Entonces si lo ejecutamos podremos observar que dice una fila fue insertada y otra fila fue insertada. Entonces así es como se hace la inserción de datos en Oracle. En este caso ingresamos los datos en la tabla ronda, equipo y clasificación. Ya terminada la ingresión, ya terminada el ingreso de los datos a cada una de las tablas, voy a mostrar todos los datos que fueron ingresados en cada una de las tablas. Entonces por efectos prácticos voy a pegar el código. Para mostrar todos los datos colocamos select asterisco, que va a mostrar todos los campos y los datos que tenga cada campo, y from es de donde lo vamos a mostrar, y nosotros decimos que queremos mostrar todos los datos de la tabla ronda. Si ejecutamos este código podemos observar que aquí tenemos los dos registros o datos que metimos en la anterior explicación. Tenemos cada uno de los campos que fueron ingresados los datos, y como podemos observar si está correcta la inserción de datos. Si nosotros también quisiéramos ver todos los datos de la tabla de equipo, o colocamos el LED asterisco from equipo. Si la ejecutamos podemos observar que nos muestra los datos que fueron ingresados en la anterior explicación y si fue realizado correctamente. A continuación voy a mostrar los datos que fueron ingresados en la tabla clasificación, la cual vamos a mostrar todos los campos y todos los datos que fueron ingresados. Si yo le doy a ejecutar este código, nos muestra el ID de ronda y el ID de equipo y los dos datos que ingresamos en esta tabla. Entonces, como podemos observar, si fueron ingresados correctamente los datos en las respectivas tablas, en la tabla ronda, en la tabla equipo y en la tabla clasificación. A continuación explicaré la consulta que se nos solicitaba, la cual decía que tenemos que mostrar solo algunos campos de la tabla, en este caso de la tabla ronda, y utilizar el alias para cambiar el nombre del campo mostrado. Entonces voy a pegar el código de nuestra consulta. Tenemos select ID de ronda, queremos el ID de ronda y le vamos a cambiar o le vamos a colocar un alias que tiene de nombre ronda. También queremos el nombre de la ronda. En este caso le vamos a colocar un alias para que se llame serie, en vez de nombre de ronda se va a llamar serie. Y también tenemos el campo marca, el cual le vamos a colocar un alias para que se llame, al momento de mostrar los datos, el campo se llame segundos. Y decimos de qué tabla lo queremos. En este caso nosotros lo queremos de la tabla ronda. Si nosotros ejecutamos este código, podremos observar que se nos cambió el nombre del campo. En este caso se llama ronda porque ese fue el alias. También tenemos que se cambió al alias el nombre de serie, porque antes se llamaba nombre ronda, y con este alias ahora nos muestra que se llama serie. Y por último se cambió marca, que en este caso el alias que utilizamos se llama segundos y nos muestra los segundos que se llama segundos, ¿verdad? Y sus respectivos datos. Entonces así podemos comprobar que
nuestra consulta y nuestro código si está bien realizado. A, continua, a continuación explicaré la consulta que fue solicitada, que dice que debemos filtrar los resultados de una tabla que fue creada al inicio, que en este caso fue la tabla ronda, y también debemos realizar un cálculo matemático con algún campo de dicha tabla. Entonces vamos a pegar el código aquí. Aquí tenemos un select que necesitamos el nombre del deporte, la unidad de medida. Vamos a sumar todos los datos que estén en marca. En marca tenemos todos los segundos que fueron utilizados por el equipo, por algún equipo en específico. Entonces, a esta suma de todos los datos que tenga marca, lo vamos a llamar tiempo total. Entonces, nos va a dar todos los segundos que fueron utilizados en las dos rondas de algún equipo. También tenemos el otro cálculo matemático, el que dice que nos va a pasar este tiempo total que está en segundos, nos lo va a pasar a minutos. Entonces aquí realizamos que sume todos los resultados o todos los datos que tenga el campo marca y esto lo divida dentro de 60 y así vamos a lograr hacer el cálculo matemático para saber el tiempo en minutos. ¿De dónde lo queremos? Nosotros lo queremos de la tabla de ronda. Colocamos como la consulta pedía filtrar los resultados, queremos que los filtre por el campo unidad de medida, donde sea igual a segundos, y que lo ordene por el nombre del deporte y la unidad de medida. Entonces, si nosotros ejecutamos este pequeño código, podremos observar que tenemos el nombre del deporte, que es relevo 4 por 100 metros. Tenemos los segundos como unidad de medida. Tenemos el tiempo total, que serían los segundos totales de algún equipo, que en este caso nos dio 75.86 segundos. Y estos 75.86 segundos, al realizar nuestro cálculo matemático, nos brinda el tiempo en minutos, el cual es 1.26 minutos con algunas milésimas, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta consulta sí realiza lo que se solicita, ya que tenemos los cálculos matemáticos, que serían tiempo total y tiempo en minutos. Y también tenemos el filtrado, ¿verdad? Que lo va a filtrar donde la unidad de medida sea igual a segundos. Entonces, esa sería nuestra consulta. Aquí tenemos el código de la consulta y aquí tenemos su resultado. A continuación explicaré la consulta que nos pide extraer datos de dos tablas que nosotros elijamos. Entonces, en este caso yo voy a extraer datos de la tabla ronda que ya fue creada y también voy a extraer datos de la tabla clasificación. Entonces, por efectos prácticos voy a pegar el código. Como podemos observar, lo tenemos aquí. Queremos el nombre de deporte de la tabla ronda. Queremos la unidad de medida de la tabla ronda. Queremos la marca de la tabla ronda. Y por último queremos el ID de ronda de la tabla clasificación. Tenemos un from que queremos de la tabla ronda. Un left join que se comunica con la tabla clasificación, donde R.id de ronda tiene comunicación con C.id de ronda. Entonces, si nosotros ejecutamos este código que tenemos por acá, vamos a ejecutar, vamos a observar que nos muestra el nombre del deporte, que es relevo 4 por 100 metros, la unidad de medida que son segundos, la marca que son 38.02 segundos y tenemos el líder de ronda. Los primeros tres campos que tenemos aquí vienen de la tabla ronda y este ID de ronda lo extraemos de la tabla clasificación.
Entonces, por lo que podemos observar, tenemos claro que nuestra consulta sí funciona y utiliza dos tablas para extraer los datos. A continuación explicaré la consulta que nos solicitan, la cual debemos extraer los datos de tres tablas y así crear una unión de las tres tablas. Entonces, a continuación vamos a pegar el código. Aquí tenemos el código. Seleccionamos el nombre de porte de la tabla ronda. Seleccionamos la unidad de medida de la tabla ronda. Seleccionamos la marca de la tabla ronda. Seleccionamos el ID de ronda de la tabla clasificación. Aquí agregamos la tercera tabla que seleccionamos el ID del equipo de la tabla equipo y seleccionamos el país de la tabla equipo. Decimos que lo queremos sacar de ronda. Utilizamos un left join hacia clasificación. Entonces aquí igualamos, decimos que queremos el ID de ronda de la tabla ronda, que es igual al ID de ronda de la tabla clasificación. Por último utilizamos un último left join de equipo. Esta nos dice que el ID de equipo de la tabla clasificación es igual al ID de equipo de la tabla equipo. Entonces así creamos la unión de las tres tablas y logramos extraer los datos solicitados. Entonces a continuación voy a ejecutar esta consulta. Vamos a observar que nos muestra el nombre del deporte, la unidad de medida, la marca que se obtuvo, el líder de ronda, el líder del equipo y de qué país es. Entonces aquí tenemos que es del país Jamaica. Entonces, como podemos observar, nuestra consulta realiza lo que pide, que es extraer datos de tres tablas. Esta consulta también, por mi parte, va a ser tomada para la consulta que se nos pide a continuación, que es extraer datos de varias columnas, ya que estas son las columnas que yo tengo creado, ¿no? o las tablas que yo tengo creadas, que son ronda, equipo y clasificación. Y como pudimos observar, sí utiliza varias tablas para sacar los datos correspondientes. Entonces, podríamos decir que en esta consulta o en este código tenemos las siguientes dos consultas que se pedían en el documento. Bueno, a continuación voy a mostrar la consulta para modificar tres campos de la tabla ronda. Vamos a primero ejecutar esta sentencia que dice select asterisco from ronda, que nos va a mostrar todos los datos de ronda. Cuando lo ejecutamos tenemos el ID de ronda, la unidad de medida, nombre de ronda, nombre de deporte, número de ronda y marca. Aquí tenemos esta fila la cual vamos a modificar. Vamos a observar aquí los datos que tiene ahorita, que es ID de rondas 1, segundos, unidad de medida son segundos, nombre de ronda es serie 1, nombre de deporte es relevo 4 por 100 metros, número de rondas igual a 1 y marcas igual a 38.02. Entonces voy a colocar el código de la modificación de los datos. Vamos a utilizar un update de la tabla ronda. Vamos a modificar el nombre del deporte a relevo 4 participantes en vez de relevo 4 por 100 m. Vamos a modificar el nombre de la ronda que se llame serie final en vez de serie 1. Vamos a modificar la unidad de medida que se llame para abreviar los segundos, ¿verdad? Y vamos a actualizar donde el ID de ronda sea igual a 1. Entonces solo se nos va a actualizar esta fila, por así decirlo. Entonces vamos a ejecutar este código. Como podemos observar, dice una fila ha sido actualizada.
Copiamos esta sentencia que es para ver todos los datos de la tabla ronda. Volvemos a ejecutar para ver todos los datos de la tabla ronda. Como podemos observar, se nos modificó la tabla ronda en la fila 1. Tenemos el ID de ronda 1. Tenemos la unidad de medida que la abreviamos a C, que la tenemos aquí en la consulta. Tenemos el nombre de ronda, que se cambió el nombre a serie final, como está aquí en el update. También tenemos el nombre de deporte que se cambió a relevo 4 participantes, que está aquí en el nombre de deporte que nosotros elegimos para actualizarlo o modificarlo. Y entonces comprobamos que nuestra consulta de update sí fue funcional y sí actualizó o modificó los datos. A continuación explicaré el borrado de todos los datos o registros que tenemos en la tabla ronda, que fue la primera tabla que yo creé. Entonces, como primer paso vamos a mostrar todos los datos que tenemos en la tabla ronda. Como podemos observar, tenemos dos filas de datos. Cada campo está llenado con su respectivo dato. La primera fila que fue la que modificamos en la consulta anterior y la segunda fila que fue la que insertamos al inicio. Entonces, para nosotros borrar estos datos, ingresamos el siguiente código, el cual es delete from, y de qué tabla queremos borrar los datos. En este caso es de la tabla ronda. Si nosotros ejecutamos este código, podremos observar que nos dice dos filas fueron eliminadas. Y si nosotros queremos volver a ver si realmente nos eliminó esos datos, ejecutamos select asterisco from ronda, que nos debería mostrar todos los datos que tiene la tabla ronda. Si lo ejecutamos, podemos observar que ya no tenemos ningún tipo de dato ingresado, ya que esta consulta o este código que acabamos de realizar sí cumplió su función y eliminó todos los datos de la tabla ronda. Entonces, esa sería la última consulta que voy a explicar en este video. Espero que la explicación de cada consulta haya sido lo más clara posible y también que la explicación de la creación de las tablas, las llaves primarias y foráneas y la relación de muchos a muchos haya sido muy clara. Muchas gracias.